La Movida no se hace responsable por el contenido, servicios, productos y comentarios expresados en el siguiente programa. Informándote de las noticias más relevantes de Madison y sus alrededores. Esto es El Debate, aquí en La Movida 1480 AM. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Movida. Soy Lupita Montoto, feliz de saludarles y bueno, pues estoy aún más emocionada y contenta de presentarles a nuestro próximo invitado aquí en el estudio, que ya lo sentimos como de casa, ya es de la familia, porque esta es la segunda ocasión en la que nos acompaña y bueno, pues estoy muy feliz de que venga y nos hable de esta próxima producción, de su participación, del papel que va a estar desempeñando, pero también me encanta muchísimo conocer de su carrera, de lo bien que le está yendo, de lo exitoso que es y de que está haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona. Entonces, alguien que de verdad nos enorgullece muchísimo tenerlo porque además es de nuestra comunidad latina, habla español. Laureano Quant está el día de hoy aquí acompañándonos gracias a Madison Opera para platicarnos acerca de su nueva participación y de su trabajo que está haciendo con Madison Opera. Laureano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, por tener otra vez de nuevo el honor y el espacio de compartir con ustedes. Un placer para nosotros y sobre todo también con esta nueva producción, esta ópera que, bueno, empezará ya a partir de que en casi 2 semanas, el próximo 24 de abril, para que lo vaya poniendo por ahí en sus calendarios, viernes 24 de abril son 2 funciones a las 7:30 de la tarde y este es el viernes y el domingo 26 de abril a las 2:30 es el matiné. Como ustedes ya saben, en el Overture Hall, en el Overture Center for the Arts en Madison. Y en esta ocasión va a ser Così fan tutte de Mozart. Entonces, pues vamos a platicar por aquí un poco con Laureano. Qué padre que estás acá para hacer esta interpretación y sobre todo también trabajar con Madison Opera. ¿Cómo estás antes que nada? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho después de hace casi un año que estuviste con nosotros? ¿Cómo te ha ido? Sí, no, la verdad, pues muy contento. Han pasado un montón de cosas desde aquella vez que canté acá María de Buenos Aires con Madison Opera. Muy contento de volver. Siempre es muy bonito como una vez uno ya, como dice uno, mató los nervios con una audiencia de estar al frente de un público por primera vez y después volver trabajar con una compañía es siempre muy especial porque uno ya como, pues primero ya conoce más la comunidad, uno ya sabe más cómo, pues por lo menos cómo moverse. Cómo es el público, la audiencia de acá, ¿no? Pero no, sí, o sea, muy agradecido. En esta vez también haciendo un título muy, muy conocido dentro del mundo de la ópera, como el Così fan tutte, que es, bueno, si quieres ahorita hablamos un poco más. Vamos a hablar un poquito, sí, claro. Pero no, muchísimas cosas han pasado. Después de ese Madison tuve mi debut europeo en Alemania. De verdad, cuéntanos un poco. Estuve en Stuttgart haciendo una ópera de otro compositor que se llama Kurt Weill en alemán. ¿Era la primera vez que...? Primera vez trabajando en Europa. Sí, primera vez trabajando en Alemania. Y de ahí, después de eso, tuve también como uno de los privilegios de participar en una competencia internacional que se llama el Concurso Musical Internacional de Montreal en Canadá y el cual... también tuve el honor de ser uno de los premiados en la categoría de canción académica. Felicidades. Y bueno, y después de eso sí, varios debuts con otras compañías de ópera en los Estados Unidos. Entonces, súper contento de ver cómo poco a poco la carrera también va tomando y me va llevando a nuevos sitios. Es muy bonito. Y papeles tan importantes, ¿no? Como el que nos vas a platicar más adelante que estarás interpretando ahora en esta nueva producción, Così fan tutte. Pero queremos platicar un poquito y bueno, a aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharnos en la última participación que estuviste aquí con nosotros. Laureano, platícanos un poco de ti. Pocas veces tenemos la fortuna de tener cantantes, intérpretes de ópera que hablan español. Platícanos un poco de tus orígenes, dónde radicas, dónde naciste, cómo es que empezó esta pasión y este amor por cantar ópera, pudiendo cantar, no sé, vallenato, cumbia, otra cosa. ¿Por qué te decidiste ir por la ópera? Bueno, pues empecemos por
bueno, yo soy colombiano, yo nací en Barranquilla, Colombia. Shakira es de Barranquilla. Sí, Shakira, ¿no? Sofía Vergara es de Barranquilla. Ay. Entonces, sí, gente bonita. Pura gente bonita, de clase. Ay, sí. Entonces, nada, también una cultura, también la cultura caribeña en Colombia es una cultura también muy musical. Pues yo crecí con los géneros populares como folclóricos de Colombia, con la cumbia, con el vallenato, con toda esta tradición. Me mudo luego a Bogotá porque pues mi papá consiguió un trabajo en la capital, entonces mudamos toda la familia y allá pasé casi que toda mi vida hasta los 25 años. Okay. Yo siempre desde pequeño también fui muy curioso por la música. Yo tenía pues escuchando como todas estas bandas, digamos, de música como, digamos, le decimos papayera, que son como de clarinetes y cosas así. Okay. Como que me sentía como muy atraído por ese tipo de músicas y nada, le empecé a pedir a mi papá, bueno, que me comprara una flauta. Pero no, hasta los 25, o sea, hasta que se movieron a Bogotá fue cuando empezaste a incursionar en que te empezó a gustar la música entonces. Sí, pues yo, o sea, me mudé a Bogotá ya, o sea, muy pequeño. Yo tenía 6 años. Okay, tenía más como o menos. 5 o 6 años. Ok, pequeñito. Entonces, sí, o sea, desde la escuela primaria fue cuando empecé como, bueno, ahora sí, como empecé a pedir instrumentos aquí y allá. Pues mis papás como en la medida de lo posible, pues me fueron dando cosas. Después, claro, con una guitarra. Entonces, así fue como, con la guitarra fue como que empecé a cantar y empecé como... ¿Sabes? Como le decimos a nosotros en Colombia, como a fogatear. Así claro. como sentarnos uno con los amigos y cantar la bohemia y todo. La bohemia, exacto. Pero todo fue muy, ¿cómo te digo? Como muy empírico. O sea, toda mi formación hasta antes de los 18 años fue sacando canciones a oído, en la guitarra, curioseando en YouTube a ver qué cosas podía aprender en la guitarra. Y digamos, una de las cosas que me marcaron a mí fue que pues cuando uno está como en el último año de high school, digámoslo así, toca ver cómo hacer unas prácticas en alguna profesión que uno quería hacer. Entonces yo pues digamos pues sabía que o eran dos caminos, o era el derecho y ser abogado como mis papás. Ambos mis dos papás encerrarte en un bufete de abogados. Sí. O también como pues perseguir algo como que realmente me apasionara. Entonces dije, bueno, ya conozco más o menos cómo es el oficio de abogado, o sea, no tengo que ir como, o sea, en todos los almuerzos con mi familia, estamos hablando de algo relacionado con el derecho. Entonces dije, no, voy a ver un estudio de grabación. Quiero conocer el mundo. Entonces fue un estudio de grabación y viendo ya cómo se producía la música, viendo cómo fue como el primer contacto que dije, wow, esto me encanta y me gustaría ser como parte de esta industria. Pero yo, digamos, no tenía ni en planes de ser cantante de ópera. O sea, para mí era primero, quería ser compositor de música para cine, para cine, televisión y videojuegos. Entonces, nada, pues preparé mi audición, sí, son, pues imagínense todo lo que usted hace, ¿no? Yeah. Todos los aparaticos que usted tiene necesitan algún tipo de música. Entonces, para mí eso era como muy fascinante poder también contar historias a través de la música. Y también creo que eso fue como la primera conexión y porque luego más adelante me adentré en el mundo de la ópera, porque yo soy primero una persona que le gusta leer mucho y le gusta mucho como pues encontrar historias. Y la composición me permitía, de cierta manera, contar esas historias a través de la música. Y luego, pues, poco a poco, a medida que fui avanzando en la carrera, también como, pues, maestros me fueron diciendo, oiga, pero usted tiene una voz bonita. ¿Y por qué no canta? Y se les sabía que le veía muy bien. Y yo como que no les puse mucha atención al inicio. Pero audicionando, o sea, me metí mucho en coros, me metí mucho, pues, en muchos coros, la verdad. Y en uno de esos, eventualmente, llegué al Coro Nacional de la Ópera de Colombia. Y ahí fue cuando dije, bueno, o sea, si voy a hacer esto, así sea en el coro, hay que estudiar un poquito como de técnica y tal. Y ahí fue cuando empezó la curiosidad, y esa curiosidad se convirtió cada vez que me adentraba más y con los idiomas, porque me encanta aprender idiomas. Claro. También como que empezó como a nutrir esa curiosidad y esa pasión, que al final fue como, wow, o sea, puedo cantar música increíble, extraordinaria, que ha estado a lo largo de 300, 400 años claro. hasta la actualidad, en 4 o 5 idiomas. O sea, para mí era el paraíso. Era como el paraíso. Claro, otro nivel, ¿no? Era como estudiar poesía, idiomas, música al mismo tiempo, y además encarnar esos personajes fue como algo que
cuando lo hice por primera vez fue como, wow, esto no lo puedo cambiar. ¿Cómo tomó tu papá ese cambio? Porque, bueno, pensando, mi hijo va a seguir mis pasos, ¿no? Abogado, leyes, anda en otro rollo de la música, pero de ahí a la ópera, ¿cómo lo tomó tu familia? No, mis papás, gracias a Dios, siempre han sido muy, siempre me han apoyado mucho. Mucho apoyo, claro. Entonces ellos más que todo, la pregunta que me hicieron cuando yo les dije, bueno, yo voy a estudiar música, fue como... y eso sí le da. Eso sí le da, ¿no? Para mantener una familia. Entonces, digamos, o sea, yo desde muy pequeño también como que aprendí a lidiar con mis papás en ese sentido, como darle las razones, como no, papá, mira, es que yo voy a hacer este tipo de músico y lo que voy a trabajar es en tal y tal y tal campo, entonces hay como un mercado importante, entonces mostrarle como todas esas evidencias a mi papá fue como como la calma que él necesitaba, y sobre todo pues ver también que yo le metía ganas. También mi papá era como, bueno, si quiere, usted puede hacer lo que quiera, pero pues yo quiero que usted... Hay que dedicarse. En la música, digamos, pues creo que en todas las cosas, pero en la música es muy obvio que no hay lugar para la mediocridad. O sea, el que es bueno y el que se faja y tiene la ética de trabajo, de estar ahí y todos los días ir y practicar, es la persona que tiene más chances de salir adelante que la persona que se queda ahí como haciendo lo mínimo y haciendo lo que siempre uno en la música tiene que tener una curiosidad que lo vaya llevando todo el tiempo allá. Como más y más y más y ya. Entonces mis papás fueron, además yo les dije, ustedes me compraron instrumentos, ustedes hicieron todas las cosas, entonces ¿qué querían? O sea, o era lo uno o lo otro, no había mucha opción. Y te decidiste por la ópera. ¿Dónde ya fue tu primer debut, ya como profesionalmente hablando, que participaste? ¿Dónde estabas? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál fue esa primer ópera profesional? Y en la que ya empezaste a ganar. Sí. Profesionalmente hablando. ¿No? Bueno, profesionalmente como solista fue en Colombia, igualmente. Okay. O sea, yo empecé mi carrera en Colombia. Muy bien. Yo tuve mi debut profesional a los 21 años. Entonces, jovencito, la verdad. Todavía estaba en la universidad. O sea, yo no había hecho nada. Pero sigues muy jovencito todavía. Sí, nos conservamos. A los 21 años. En una ópera de Benjamin Britten que se llama A Midsummer Night's Dream o Sueño de una noche de verano. Ya siento que me hablas como si estuvieras ahí actuando. La voz me encanta, ¿no? La tienes ya muy bien modulada. Sí. Lo haces muy bien. Entonces, esa ópera, yo, ¿cómo llegué a esa ópera? Fue gracias a un concurso de canto. Entonces, cuando yo estaba pues en la universidad, mi maestra, que metas el concurso nacional de canto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que pues es la orquesta más importante de Colombia. Claro. Y ellos organizaban ese concurso. Y uno de los premios era también como hacer parte de una producción para un festival que se hacía como outdoors, como como al aire libre. Al aire libre, claro. Que se llamaba Ópera del Parque. Okay. Entonces yo, bueno, voy pasando ronda por ronda y cuando llego a la final, bueno, dije, bueno, ya acá fue, Dios mío, pues lo que tú quieras. Y pues obtuve el segundo lugar. Y gracias a ese segundo lugar fue que pude hacer parte en esa producción como Demetrio. Y ahí empezó, o sea, fue todos los años haciendo una ópera diferente. Una ópera diferente, claro. Sí. Y cuando llegas acá, ¿cómo ocurre? Yo llegué a los Estados Unidos una vez terminé mis estudios de pregrado en Colombia, precisamente a hacer maestrías. Yo me fui a hacer una maestría en Nueva York, en la Manhattan School of Music. Y ahí fue, digamos, como la razón por la que llegué acá a los Estados Unidos fue a estudiar, a tener clases con un maestro, pues, con el que yo soñaba, porque el tipo era una leyenda, es una leyenda de la ópera, que se llama James Morris. Estuve allá 2 años y luego hice otra maestría digamos, el COVID, digamos, como cambió varios de mis planes que tenía como programados. Claro. Y cuando digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues era hacer otro título y mientras como otra carrera. Como mientras se pasa esto. Ajá. Y la verdad me llegó una oportunidad así como que yo no lo podía decir que no. Entonces yo llevaba trabajando con un profesor de canto que durante el COVID se convirtió en
en el director de la ópera de la Universidad de Yale. Oh, wow. Entonces yo venía trabajando con él y cuando pues obviamente la pandemia pasó y yo no tenía nada que hacer, él me preguntó, bueno, Laureano, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Te interesaría venir a Yale acá si no tienes nada que hacer? Y yo, pues claro que sí. ¿Qué? O sea, pues ¿Cómo? Por supuesto. obviamente es Ajá. una oportunidad a la que no se le puede decir que no. Absoluto. Y la verdad que él, yo estoy muy agradecido por esa oportunidad porque fue con él con el que por fin como pude alinear, tener una técnica vocal que me permitió pues hacer la carrera que estoy haciendo. Entonces fueron 2 años excelentes y de ahí, digamos... Te empezaron a llegar ya sí, empecé propuestas. a hacer audiciones. Ajá. La cosa de la ópera y la música es que uno tiene que ir a hacer muchas audiciones, presentarse a todas las partes a las que uno pueda. Claro. Y me dieron una oferta para ser joven artista en la Lyric Opera de Chicago. Muy bien. Que es donde estoy radicado actualmente. Ahora. Entonces, como mi base aquí en los Estados Unidos. Sí. Y tenemos el placer de tenerte aquí tan cerca y bueno, ahora aún más cerca porque estás acá con nosotros para esta próxima producción. Profesionalmente hablando, ¿cuál fue tu primera ópera en la que participaste aquí ya en los Estados Unidos? En los Estados Unidos. Bueno, eso fue en Chicago, en la Lyric Opera de Chicago. Mi primera ópera fue Don Carlos, de Giuseppe Verdi, que es una ópera enorme, es una ópera, digamos, con todas las fuerzas orquestales, coro, drama al 100%, y bueno, una historia escrita por Schiller también. Entonces esa fue como la primera oportunidad que tuve también de colaborar, digámoslo así, primero con directores de el más altísimo nivel, con directores de orquesta del más altísimo nivel y pues con, sabes, como las superestrellas de la ópera con las que yo, digamos, como en mi formación como estudiante, como que seguí. Admirabas y las veías muy lejos y decías... Sí, y después fue como, wow, y ahora estoy yo con ellos aquí cantando en la misma ópera, siendo parte del mismo cast. Pero todo esto también, Laureano, porque a lo mejor dijeras, lo puedo contar de una manera muy fácil, ¿no? Pero lo que sí has dicho desde un principio ha sido la preparación, el estudiar, el no tomarlo como algo no tan profesional, todo lo contrario, Sí, no enfocarte y trabajar duro. O sea, Sí. no has parado de estudiar, no has parado de trabajar en esto para mejorar definitivamente. Lo que quería también preguntarte, cuando tú te paras en el escenario e interpretas ese papel, ese rol que te toca, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo te preparas mental y emocionalmente para dar todo de ti en el escenario y para mostrar precisamente pues todo tu talento basado en ese personaje? Porque cada participación es diferente, cada papel, cada rol. Entonces, ¿cómo te transformas arriba del escenario? Por ejemplo, en este papel que vas a interpretar, que vamos a hablar ya en un ratito más. ¿Cómo es esa preparación? Bueno, es de mucho, hay mucho estudio detrás. Digamos, yo creo que lo que más sirve es estar muy informado. O sea, leer muy bien el libreto. Digamos, es un trabajo muy de descifrar cuáles son las intenciones del personaje, Wow. ¿Sabes? Cómo encajo yo en esta pieza. Y es mucho de la palabra, o sea, es mucho de como sentir lo que uno está diciendo. Entonces, la actuación en sí es un juego. Y es un juego donde bajo estas reglas, bajo este mundo, pues tomo unas decisiones así como cuando uno como en la vida propia. Entonces, yo siempre me trato como de ponerme en los zapatos, o sea, siempre estoy en los zapatos del personaje. En el papel. Y trato de tomar las decisiones con respecto a las emociones del personaje, con respecto a cómo se escribe el personaje en la obra. Y también tratar como de encontrarse uno en el personaje. Hay muchas cosas que de pronto uno dice, uy, yo no haría eso, o yo no haría lo otro. Pero es ver como de qué manera yo puedo ponerle mis propias experiencias y mis propias vivencias para tener una actuación realmente más humana, más... que puedas conectar directamente, ¿no? Más humana y más creíble para todos, para que no se sienta como, esto es una pantomima. Y no, todo lo contrario, ¿no? Y eso realmente sí se nota cuando ya uno ve toda una puesta en escena y ya ve cada una de las participaciones.
dices, maravilloso, o sea, no es el mismo Laureano que está sentado aquí cuando ya te vemos allá arriba en el escenario, pero como dices tú, requiere de mucho trabajo, mucha preparación, mucho estudio, ¿no? Compenetrarte tanto con el personaje que vas a interpretar. Sí. Háblanos, porque bueno, estamos súper emocionados de Cosi fan tutte, que bueno, estaba leyendo que no se ha presentado esta ópera acá en Madison Opera desde hace 17 años atrás. Estaba viendo que, bueno, esta es la tercera producción que pone en escena Madison Opera, y que es una obra de más de 65 años de historia. Entonces, qué reto tan grande, ¿no? Qué papel tan importante te toca interpretar. Hablemos un poquito de Cosi fan tutte. ¿De qué se trata la ópera? Sin decirlo todo, obviamente. Sin decirlo todo. ¿Y en qué consiste tu personaje, Laureano? Bueno, Cosi fan tutte es una comedia. Es una comedia y como en todas las comedias creo que siempre hay como una moraleja al final. O sea, esto pues es de las cosas más, digamos, eso, la historia en sí, digamos, trata de un grupo, dos hombres jóvenes, dos amigos, los dos son soldados, y ellos dos tienen un amigo, y en medio como después de una charla, digamos, están ahí como digo yo, como en esas charlas de fiesta, ¿sabes? Como les dicen, bueno, y ustedes... sí. De cuates. De cuates, exacto. Entonces les dice así como, bueno, y ustedes se van a casar, ¿no? Están comprometidos. ¿Qué tan seguros están ustedes de que sus mujeres les van a ser fieles? Y entonces empieza a sembrar ese tipo la cizaña. Y entonces, obviamente, estos dos muchachos, ponle tú, tendrán 18, 19 años. Dicen, no, nunca podría pasar algo así. Los dos tenían sus novias, entonces, ¿no? Sí, ellas nos juran lealtad y nosotros a ellas también. O sea, mujeres como ellas no hay. Nunca, ajá. Entonces el Don Alfonso, que es digamos como el personaje, el artífice de toda de todo el complot que sucede en la ópera, dice, bueno, yo tengo una manera para probarlo, de que hagamos una apuesta. Entonces, si sus mujeres les son fieles a ustedes, pues nada, yo les pago la apuesta, y si no, pues ya, ustedes me pagan a mí. Ajá. Entonces, así es como se empieza. Es un revolcón, revolujo ahí, ajá. Sí, pasan demasiadas cosas, digamos, pero es la premisa. Y es al final, ¿será que les van a ser fieles? ¿Será que nos van a ser infieles? Y al final, pues, hace parte como de la vivencia humana, de ver cómo se desarrollan, cómo estos dos tipos tratan de hacer hasta lo imposible para hacer que ellas caigan y ellos que no caigan, y después, pues, llega una moraleja al final de la historia. Final de la historia, sí, ¿no? pero todas las situaciones, digamos, surgen a partir desde la comedia. Ajá. Es divertida, es entretenida, es chistosa, mantiene al público enganchado con la historia, definitivamente, ¿no? O sea, a mí me parece que es supremamente graciosa y chistosa. Okay. O sea, porque, o sea, también como que las situaciones se llevan a un extremo tal que es como... Uno dice, wow, estos tipos realmente... ¿Qué les está pasando? Se fueron al extremo, ¿no? Al extremo. Pero eso hace parte, digamos, la comedia también es una exageración de muchas cosas. Entonces, nosotros obviamente no queremos hacer una caricatura de las situaciones que están ahí, porque si no se sentiría real o de la manera como nosotros queremos que se sienta. Pero sí es un show que cada situación, cada escena... O sea, es imposible no soltar una carcajada. Muy divertida. Tengo un comentario. Adelante, es Luis. como la pregunta, ¿no? Que a veces, cuidado con lo que preguntes, porque de repente no te va a gustar la respuesta, ¿no? Y así es. No nos vas a decir que el final, ¿no? No nos vas a decir la... Bueno, me gustaría que lo fueran a ver. Que vengan a ver qué queda, ¿no? Para que se antojen, pero... Cuidado con lo que preguntes, porque de repente no te gusta la respuesta. Así es, hay como dicen, como no hay que andar buscando lo que no se le ha perdido. No exactamente. Hay que buscar lo que no se le ha perdido. O no quieras componer lo que no está descompuesto, ¿no? Como dice el dicho. Pero entonces, amigos, y obviamente dos hermanas, ¿no? Que son las novias de
Ferrando y Guglielmo. Sí. En esta historia. Y bueno, esto se data en Italia, ¿no? Sí, en Italia, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Uh-huh. Entonces es cantada en italiano. Uh-huh. ¿Cuál de todos los idiomas en los que cantas? ¿Mucha pizza o no? Mucho vino también, ¿verdad? ¿No? Sí, mucho vino. De todas los diferentes idiomas en los que has cantado, ¿cuál es el que se te hace pues más fácil o el que más te gusta, podríamos decir? Sí, a mí, mi idioma favorito, bueno, los idiomas que mejor manejo son los que más me gustan. Entonces el francés para mí es mi idioma favorito para cantar. Siento que, pues aparte yo hablo francés también. Uh-huh. Hablo francés y italiano, entonces por eso me gustan los dos. Los dos más. Porque siento que también tengo una relación más personal con esos dos idiomas. Claro. Pero también son idiomas que son muy... ¿Exigen más? También son muy... O sea, conviene mucho el canto operístico. O sea, las vocales del italiano, las vocales del francés. Más fácil. Siento que sí, como que mi voz se ajusta muy bien a ese repertorio también. Entonces, sí, el francés y el italiano. Yo con esos dos soy contento. Estás feliz. El alemán, pues, también un poquito, pero digamos como los dos idiomas además son más cercanos al español. Uh-huh. O sea, del español al italiano, la diferencia no es mucha. Entonces, digamos, cuando yo estaba estudiando italiano, era eso, como que yo tenía que aprender más bien cuál era la diferencia entre el español y el italiano, ¿no? Para poder hablar italiano. Y después el francés, obviamente, la pronunciación cambia bastante, uh-huh. pero ya uno cuando ve las palabras y eso, pues es muy fácil, o sea, de relacionarse con el uh-huh. idioma desde uno como uh-huh. hispanoparlante. Y eres baritón, ¿verdad? Barítono, sí. Uh-huh, barítono. Sí, barítono. Y bueno, además de que obviamente has estado participando aquí o trabajando ya directamente con Maes on Opera, cuando te llaman por segunda vez o cuando audicionas para eso, o sea, es como que lo hice bien, que me quieren tener de nuevo, ¿no? Es algo que se siente muy bien. Eso significa que fuiste del gusto del público, que hiciste un trabajo extraordinario y entonces tienes la oportunidad de regresar nuevamente. ¿Este es un reto más grande, consideras, que el que tuviste en la actuación anterior? Sí, siento que bueno, primero estoy muy agradecido con Maes on Opera, que me haya podido volver a invitar, sí, claro. A extenderme la invitación. Y esta es para también una ópera, digamos, como del canon uh-huh. operístico. O sea, Così fan tutte además es una de las óperas que siempre van a estar ahí. O sea, María de Buenos Aires es una ópera, es como mucho menos conocida, es una obra un poco más, digamos, como experimental en ese sentido, uh-huh, como de que todavía requiere más, pero Così fan tutte en todos los países, en todas las ciudades, digamos, como en los epicentros de la ópera, uh-huh. siempre van a haber varias producciones de Così fan tutte. Entonces, sabes, como que tener la posibilidad de también, uh-huh. cada vez que uno hace un rol, además esta pues no es la primera vez que hago el rol, uh-huh. es la segunda vez que hago el rol. Muy bien. También ¿El mismo rol? El mismo rol, sí. Perfecto. Uh-huh. También uno va descubriendo más cosas, entonces también espero si uno va perfeccionándolo, uh-huh. va encontrando más aristas, más cosas, entonces también estoy uh-huh. Pues estoy muy agradecido de que Maes on Opera me haya dado la oportunidad de retomar el rol, porque siento pues cuando lo hice, además eso fue hace ya 5 años, uh-huh. entonces pues ya con 5 años más de bagaje, de experiencias, claro. de trasegar artístico, uh-huh. Pues ya, o sea, espero también como mostrar un rol mucho más maduro, algo que digamos, sé que espero que las personas se puedan relacionar de él de una manera mucho más, pues de otra manera, porque uh-huh. María pues era una ópera muy diferente y esto pues es por completo. Esto es algo más uh-huh. de la tradición operística y espero que se lleven como ese grato recuerdo y que esa producción de Così fan tutte les quede grabada en la memoria. Claro. Si nunca han ido a la ópera, esta es una excelente oportunidad para tener una muy buena experiencia. Tengo una duda, una inquietud, Laureano. ¿Tienes tú alguna duda de alguna obra, de cómo se pronuncia alguna nota alta o baja? ¿A dónde acudes? ¿A quién le preguntas? ¿Cómo le hago? ¿Qué no hago? ¿Aquí es para arriba? ¿Aquí es para abajo? Uh-huh. La pronunciación del idioma. ¿A dónde acude Laureano? Bueno, pues todo... o sea, yo soy solista, pero pues todo esto es un trabajo en equipo. Total. Entonces... Yo, o sea, desde mi equipo personal, bueno, yo tengo un maestro de canto con quien todavía trabajo.
pues nos vemos por ahí. O sea, yo también, digamos, lo bueno es que pues uno, en la medida que uno va avanzando, uno va adquiriendo más herramientas y más cosas. Claro. Pero trabajo con un maestro de canto. Perfecto. Trato de tener sesiones con él por ahí cada 4 meses, digamos que es, digamos, en la vida profesional es como lo realista, porque claro, pues uno siempre está estás viajando. yendo de un lado para otro y de pronto uno tiene, un espaciecito acá para ver a mi promaestro. Ajá. Entonces eso, en cuanto a la técnica y a cosas de estilo, digamos, como mi maestro de canto es la persona que acudo. Me imagino que de vez en cuando va a haber esa duda, ¿no? De, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hacen los demás? ¿Cómo? O sea, falta no sé si decir la experiencia, ¿verdad? Pero decir, ¿cómo normalmente le hacen aquí? O acudes como le hacen los jóvenes de hoy en día a YouTube. No. Digamos, niveles. Digamos, bueno, no voy a dar un 50-50, porque lo que sí es verdad es que también nosotros tenemos muchos maestros también del pasado, o sea, cantantes que han trascendido la historia y que es importante hacer referencia a ellos. O sea, yo si quiero ir a Mozart, entonces voy a ir a un director de orquesta en específico para saber cómo más o menos cuál es el tempo, cómo lo hacen aquí. A eso sí hay unas referencias históricas a las que uno no puede ignorar. O sea, es la tradición y uno tiene que pues no aceptar, pero respetar la tradición. Y ya, pues obviamente uno también trata, el reto más bien de uno como artista es encontrar la propia voz de uno. O sea, como yo, Laureano Cuanto, un joven de 32 años, puedo ser auténtico en una forma de arte que ha estado presente, por ejemplo, una ópera como Cosi fan tutte, que se estrenó en 1790 y pico. Entonces, ¿sabes? O sea, después de casi 300 años... obviamente uno es un equipo, entonces yo tengo también un vocal coach, unos pianistas que me ayudan ahí también como a pasar la ópera, a encontrar cosas diferentes, a también a tener un referente auditivo, o sea, de que ellos me escuchen y me digan, bueno, me dan feedback todo el tiempo, puedes hacer esto, esto me gustó, esto podemos cambiarlo, podemos hacer, pero siempre es un trabajo constructivo entre estas dos personas, yo como cantante, mi profesor de canto, mi coach, también tengo coach de idiomas. A pesar de que yo también hablo los idiomas, pues es bueno tener eso para uno estar siempre, como te dije anteriormente, con el mayor grado de preparación posible para hacer el mejor trabajo. ¿En pruebas nunca has sugerido cambiar el tono de un tema, de una canción? Que si sabes que este tema está en el tono principal, que es la, pero tal vez en sol me quedaría mejor. Sí. Pues en la ópera hay, digamos... Hubo en la tradición... O solo re, ¿no? Sí, la tradición tuvo mucho de eso. O sea, se trataba un poquito más como Broadway. Como, esto me queda muy alto, lo voy a bajar. Entonces eso decía. Hoy en día creo que tratamos de respetar más lo que está escrito. Original. Sí, digamos, respetar lo que más se pueda lo que haya escrito Mozart. Y obviamente dentro de los estilos, por ejemplo, el estilo como Mozart te permite hacer algunos ornamentos. Entonces, que en vez de cantar, no sé, una frasita seca que como es pam, pam, yo puedo hacer pam, pira, pam, o, digamos, algo así como ciertas cositas para también uno poderle... poner tu propio estilo, ¿no? De alguna forma. Qué interesante. Sí. Pues la verdad es que queremos invitarlos. Siempre creo que decimos cuando hacemos este tipo de charlas con Madison Ópera que si usted aún no ha tenido la oportunidad de venir y disfrutar una increíble ópera, esta no la puede dejar pasar. Es una increíble producción de Madison Ópera. Se va a llevar a cabo el viernes 24 de abril a las 7:30 de la tarde-noche y el domingo 26 de abril a las 2:30 de la tarde en el Overture Center. Ya sabe, mi lugar favorito para estar ahí. Y venga a ver esta producción extraordinaria, Cosi fan tutte, de Mozart. Y bueno, los precios son bien accesibles. Esta es la gran oportunidad de incursionar en el gusto por la ópera. Traiga a la familia, tan solo los boletos comienzan desde los $25. Va a ser cantada en italiano, pero con subtítulos en inglés, por si se le dificulta entenderlo, pero también la escenografía, el vestuario, la coreografía, la música... Y toda esta increíble producción que veo que estarán también acompañados por el coro y también el Madison Symphony Orchestra que va a estar participando y el coro de Madison Ópera. Entonces va a estar extraordinaria, no se lo puede perder. Vamos a tener también toda la información en lamovidaradio.com.
puede ir directamente a madisonopera.org para ver todos los detalles, comprar sus boletos y bueno, tener la oportunidad de venir y verte cantar y actuar ahí en el escenario, conocerte y tener la oportunidad de aplaudirte y de desearte el mayor de los éxitos. Eres un cantante joven y no me puedo imaginar todo lo que está por delante en tu carrera como profesional, como artista. Nos haces muy orgullosos y muy felices, Laureano. ¿Para dónde vas? ¿Qué sigue después de Cosi fan tutte? Porque este arroz ya se coció. Sí, ya prácticamente, ¿no? Estamos ahí. Pero ¿qué sigue después? ¿Qué es lo que tienes en los próximos meses? Bueno, no, se vienen proyectos muy buenos. Muy interesantes, sí. Cuenta tantito. Bueno, en el verano, después de esto tengo un contrato en el verano, voy a hacer Romeo y Julieta, una ópera de Charles Gounod. Ajá. Y voy a hacer el rol de Mercucio, que pues, es uno de los amigos de Romeo. De Romeo, claro. Exacto. Ajá. Y luego ya, digamos, la temporada formal, pues se vienen varios roles, digamos, que por un lado tengo la fortuna de debutar y por el otro tengo como otra vez como de reencontrarme con ellos. Uno de ellos, muy pues, es Escamillo. Voy a hacer Escamillo en North Carolina. Voy a hacer un Don Giovanni, que creo que lo hicieron la temporada pasada. Sí, ajá, el año pasado, Don Giovanni. Aquí también, pero lo va a hacer en Utah. Se viene también Bodas de Fígaro. Voy a cantar con Alma Viva. Entonces, todos estos roles que yo he querido cantar o sea, desde hace mucho tiempo, como que ya por fin digo, bueno. Te llegó la oportunidad. Vienen varios roles así, pues más muchos conciertos, recitales. ¿Vas a viajar fuera de los Estados Unidos este año? Sí, ya tienes planes. La próxima temporada tengo unos recitales en Canadá. Entonces, excelente. Seguirás triunfando, seguirás triunfando. Pues muchísimas felicidades. La verdad es que nos da mucho gusto ver cómo te ha ido de bien en tu carrera y que es solamente el principio. ¿Cuál sería el máximo papel que te gustaría interpretar o cuál es tu ópera favorita, si lo pudiéramos decir? Bueno, mi ópera favorita es Don Giovanni. O sea, Don Giovanni, hacer Don Giovanni en Don Giovanni ya de por sí es uno de esos como sueños cumplidos de la checklist. Checklist, claro, ajá. Chuleado. Ajá. Y ya, bueno, pues a medida que la voz también va cambiando, o sea, la voz no es algo como estático y yo pues espero ahí mis 40 y picos en cantar repertorio un poquito más, como más de mayor envergadura, como lo es Verdi. Me encantaría cantar Verdi, cantar Iago en Otelo, que también es una obra basada en Shakespeare. Me encantaría hacer otro tipo de comedias como Falstaff, que en el rol de Ford. Entonces, no hay muchas óperas. Es que yo siempre digo, la ópera es como el deporte. O sea, uno no puede decir que a uno no le gusta el deporte. Uno solamente tiene un deporte que le gusta más que otro. Que el otro, ¿no? Definitivamente. Entonces, no. Pues ojalá y esas oportunidades lleguen mucho antes de los 40 y que se cumplan. Y yo creo que así será porque eres un artista, un cantante muy dedicado que trabaja mucho por lo que quiere lograr y es lo que has estado demostrando en tu carrera. Entonces, muchas felicidades. Invítanos para ir a verte entonces en esta producción de Cosi fan tutte de Madison Opera. Bueno, a todos les extiendo una cordial invitación para que vayan a ver Cosi fan tutte en Madison Opera. Creo que Madison Opera ha hecho un excelente trabajo de traer a cantantes del más alto nivel. Entonces estoy seguro que van a ver una de las presentaciones del Cosi fan tutte para recordar por muchísimos años. Así es. Tenemos funciones el 24 y el 26 de abril, el 24 a las 7:30 y el 26 a las 2:30. Así es. Compren sus boletas, los estaremos esperando allá y daremos todo lo mejor para todos ustedes. Y ahí estaremos para aplaudirte, por supuesto. Muchísimas gracias, mucha suerte. Y bueno, usted no se lo pierda. Recuerde, vaya a madisonopera.org para más información. Y muchísimas gracias, de verdad, Laureano, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y mucha suerte. Y bueno, esta no es la última, ¿eh? Espero que no. Tienes que seguir regresando a Madison y regresando aquí a La Movida, por supuesto. Esperemos muchas gracias. No. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, nosotros seguimos con más de la programación aquí en La Movida y nos vemos en Madison Opera. No se la pierda. Hasta la próxima. Chao. Adiós.